Me llamo Amber Wilson, tengo 32 años, y nada te prepara para encontrar a tu hija sola, fregando el suelo con las manos y las rodillas. Mi carrera en marketing a menudo me lleva lejos, pero llegar temprano a casa ese día lo cambió todo. Madison, mi dulce niña de 8 años, temblaba cuando entré. Mis suegros nunca la habían aceptado completamente. Desde que me casé con Scott, se llevaron a su verdadera nieta a un parque de atracciones en lugar de a Madison. Lo que pasó después redefiniría nuestra familia para siempre. ¿Desde dónde nos ves hoy? Deja tu ubicación en los comentarios, suscríbete y acompáñame mientras comparto cómo protegí a mi hija cuando nadie más quiso hacerlo. Siempre he sido una persona enfocada en mi carrera, abriéndome camino en el marketing digital mientras equilibraba la maternidad. Pero no te equivoques. Madison siempre ha sido mi prioridad. Mi corazón fuera de mi cuerpo algunos días. El equilibrio parece imposible, pero lo logramos. Conocí a Scott Henderson hace 6 años en una barbacoa de un amigo. Madison tenía apenas 2 años, una niña pequeña de rizos que robaba el corazón de todos, incluido el de Scott. Desde 1900, el primer día, él se arrodillaba para jugar con ella. Le leía cuentos con voces tontas, y nunca la trató diferente, porque no era su hija biológica. Madison llegó a mi vida a través de una tragedia. Mi prima Stephanie había sido mi mejor amiga desde la infancia. Cuando ella y su esposo murieron en un horrible accidente de coche, su hija Madison no tenía a nadie más. Yo tenía 24 años, era soltera y estaba aterrada, pero sabía que tenía que asumir la responsabilidad. El proceso de adopción fue emocional pero necesario. Madison merecía estabilidad y amor, y prometí darle ambos por el resto de su vida. Cuando Scott propuso matrimonio un año después de conocernos, incluyó a Madison de la manera más dulce. Se arrodilló con 2 anillos, uno para mí y un pequeño collar con un corazón para Madison, y nos preguntó si haríamos el honor de convertirnos en su familia. Después de la boda, Scott adoptó legalmente a Madison también. En papel y en nuestro corazón, éramos una familia completa. Fue entonces cuando conocí a Robert y Eleanor Henderson, los padres de Scott. Al principio parecían agradables, aunque un poco reservados. Traían regalos para Madison, pero sus sonrisas no llegaban a los ojos cuando la abrazaban. Lo atribuí a que necesitaban tiempo para acostumbrarse a esta familia instantánea. «Es una niña muy bonita», comentó Eleanor mientras estudiaba los rasgos de Madison. «No se parece mucho a ninguno de los dos, ¿verdad?» El comentario dolió, pero Scott explicó rápidamente que Madison era adoptada, y aprecié cómo lo dijo de forma natural, sin disculpas ni explicaciones. Luego estaba Michael, el hermano menor de Scott, y su hija Lily. Por coincidencia, Lily también tenía 8 años, nacida 2 meses después de Madison. Las primas se llevaban bien al principio, jugando juntas en reuniones familiares mientras los adultos observaban. Pero empecé a notar patrones en esos eventos. Los abuelos traían 2 regalos, pero el de Lily siempre era más grande o más caro. Se tomaban fotos con ambas niñas, pero solo publicaban las de Lily en las redes sociales. Cuando Madison hablaba, Eleanor a veces parecía no escucharla, pero prestaba atención a cada palabra de Lily. Scott también lo notó. Después de una Navidad especialmente evidente, donde Lily recibió una tableta y Madison solo libros para colorear, enfrentó a sus padres en privado. «Madison es mi hija», les dijo con firmeza. «Necesito que la traten con el mismo amor y atención que le dan a Lily». Ellos negaron cualquier favoritismo. «Claro que no. Estás siendo demasiado sensible», dijo Robert. «Amamos a las 2 por igual. Madison simplemente está más interesada en las manualidades». Pero el patrón continuó. En Pascua, escondían más huevos para que Lily los encontrara. En acción de gracias, le preguntaban a Lily sobre la escuela, pero no a Madison. Pequeñas cosas, tal vez, pero que se acumulaban como pequeños cortes en el sentido de pertenencia de Madison. ¿Por qué la abuela Eleanor no me pide que hornee galletas con ella, como lo hace con Lily?, preguntó Madison. Una vez, con voz pequeña.
No tuve una buena respuesta. Intenté compensar creando tradiciones especiales solo para nosotras. Scott siempre fue maravillosamente comprensivo, validando los sentimientos de Madison mientras intentaba mantener la paz en la familia. Son de otra generación. Él decía que eventualmente cambiarían de opinión. Yo no estaba tan segura, pero respetaba su deseo de creer lo mejor de sus padres. Este delicado ecosistema familiar fue lo que hizo que mi reciente viaje de negocios fuera tan complicado. Había estado posponiendo esta conferencia en Chicago durante meses, pero cuando mi jefe dejó claro que mi presencia era innegociable para una reunión con un cliente potencial, finalmente cedí. Scott me aseguró que se encargaría de todo con mi talento. Madison. Dejarla en la escuela, la clase de baile, la tarea, toda la rutina. Estaremos bien, cariño, me prometió, besándome en la frente mientras yo revisaba nerviosa mi lista de cosas para empacar. Madison y yo tendremos un fin de semana de padre e hija. Quizás construyamos esa casita para pájaros de la que hemos estado hablando. Madison parecía estar de acuerdo con el plan, emocionada por el tiempo especial con Scott. Todo estaba perfectamente organizado, hasta que dejó de estarlo. 2 días antes de mi partida, Scott recibió una llamada urgente de la oficina de su empresa en Boston. Un cliente importante amenazaba con cancelar su cuenta, y, como gerente senior de cuentas, su presencia era requerida de inmediato. Nos apresuramos a buscar opciones alternativas para el cuidado de Madison. Nuestra niñera habitual estaba en la universidad y la de respaldo ya tenía compromisos. Scott sugirió a sus padres. Ellos habían estado pidiendo pasar más tiempo con Madison, y él razonó que esto podría ser bueno para su relación. Yo dudé, recordando todos esos pequeños momentos de favoritismo. No sé, Scott, tal vez mi mamá podría volar desde Arizona con tan poco tiempo, y ella acaba de operarse de la rodilla, le recordé. Mira, sé que mis padres no son perfectos, pero son cuidadores capaces. Solo serán 3 días y estaré de regreso antes que tú. A regañadientes acepté. No teníamos muchas opciones y quería creer que podría ser un punto de inflexión en la relación entre ellos y Madison. Quizás un tiempo a solas era justo, lo que necesitaban. La mañana que me fui, Eleanor y Robert llegaron a nuestra casa con maletas para pasar la noche. Tenemos todo bajo control, me aseguró Eleanor, apenas haciendo contacto visual mientras revisaba su teléfono. Criamos a 2 niños, una niña pequeña será pan comido. Me arrodillé a la altura de Madison. Compórtate bien con la abuela y el abuelo, ¿vale? Llamaré todas las noches y papá regresará en 3 días. Madison asintió con valentía, aunque podía ver incertidumbre en sus ojos. Estaré bien, mami. Ayudaré con las tareas y todo. No necesitas preocuparte por las tareas, cariño. Solo sé una niña y diviértete, le dije abrazándola con fuerza. Te amo más que todas las estrellas en el cielo. Te amo hasta la luna y de regreso, susurró, nuestro habitual adiós. Mis reuniones en Chicago eran seguidas, pero me tomaba tiempo cada noche para hacer videollamadas a Madison. La primera noche parecía estar bien, aunque un poco callada. Me contó que habían cenado espaguetis y visto una película después. ¿Te estás divirtiendo con la abuela y el abuelo?, pregunté. Está bien, respondió encogiéndose de hombros. La abuela me hizo recoger mis juguetes 2 veces. Dijo que soy desordenada. Fruncí el ceño ligeramente. Madison era en realidad bastante ordenada para una niña de 8 años. Bueno, recuerda que son las reglas de su casa mientras estés allí. Solo quedan 2 días más, cariño. La segunda noche nuestra llamada fue más breve. En lugar de Madison, respondió Robert diciendo que ella estaba terminando su cena y que volvería a llamar, pero esa llamada nunca llegó. Cuando intenté de nuevo antes de acostarme, respondió Eleanor con tono irritado. Madison ya está dormida. Estaba agotada de jugar todo el día. Ella te llamará mañana. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué. Scott llamó más tarde para decir que sus reuniones en Boston se estaban alargando más de lo esperado. Mis padres están de acuerdo con quedarse un día más, dijo.
Debería estar de regreso pasado mañana, y tú estarás en casa al día siguiente. El tercer día de mi viaje pasó algo inesperado. El cliente que habíamos estado cortejando decidió firmar temprano, cancelando nuestros 2 últimos días de reuniones. De repente, me encontré con la oportunidad de volar a casa antes. ¿Estás segura de que no quieres quedarte y hacer turismo?, preguntó un colega. Chicago es hermosa en esta época del año, pero todo en lo que podía pensar era en volver con Madison. Las breves y torpes llamadas con mis suegros me habían dejado inquieta. Reservé el primer vuelo disponible, decidiendo no decírselo a nadie. Volvía a casa antes de lo previsto. Sorprendería a Madison y liberaría a mis suegros antes de lo esperado. Un triunfo para todos. Durante el vuelo, me sentía cada vez más ansiosa por llegar. Traté de llamar a casa desde el aeropuerto tras aterrizar, pero nadie respondió. Le envié un mensaje a Scott para avisarle que regresaba temprano. «Eso es genial», respondió. Todavía atrapado en Boston, los problemas con el cliente son más complicados de lo esperado. Los quiero a ambos. Mientras conducía desde el aeropuerto, sentía una mezcla creciente de anticipación y un temor inexplicable. Lo atribuía a la fatiga del viaje y a la culpa materna por estar ausente. No podía esperar para ver la cara de Madison cuando entrara por la puerta. Imaginaba sus gritos de alegría, el abrazo al correr hacia mí, la avalancha de historias que querría contarme de una sola vez. Pero al llegar a nuestro vecindario, noté algo extraño. El coche de Robert y Eleanor no estaba en el camino de Synthesis entrada. Era un jueves por la tarde. ¿A dónde habrían ido con Madison? Tal vez al parque o a tomar un helado, pero algo no me parecía bien. Aparqué en la entrada y tomé mi equipaje. El aire primaveral, sorprendentemente frío, me acompañaba mientras me acercaba a la puerta principal. Nuestra casa parecía inusualmente silenciosa. «¿Hola, Madison? ¿Hay alguien en casa?», llamé, dejando mis bolsas en el recibidor. Silencio que me respondió me heló la sangre. Avancé por la casa llamando a Madison con creciente urgencia. La sala estaba vacía, aunque noté el conejo de peluche favorito de Madison, el señor Flopsy, tirado en el suelo, algo inusual pues ella rara vez iba a ningún lado sin él. El comedor mostraba señales de un almuerzo apresurado, migas sobre la mesa, un vaso de agua medio lleno. «Madison», llamé de nuevo, mi voz resonando en la casa silenciosa. Entonces lo escuché. Un pequeño ruido proveniente de la cocina, un leve sollozo seguido del sonido distinto de un fregado. Corrí hacia el ruido, con el corazón latiendo con fuerza. Nada me habría preparado para lo que vi al entrar en la cocina. Madison estaba en sus manos y rodillas sobre el frío suelo de baldosas, un cepillo grande en sus pequeñas manos, fregando vigorosamente las baldosas blancas. A su lado, un balde con agua jabonosa. Su rostro estaba marcado por lágrimas secas, sus rizos húmedos de sudor. Llevaba la misma ropa que había visto en nuestra breve videollamada la noche anterior. No me notó al principio. Tan concentrada, estaba en un punto particular del suelo. Me quedé paralizada en el umbral, tratando de procesar la escena ante mí. «Madison», logré decir en un susurro apenas audible. Ella se sobresaltó, dejando caer el cepillo al suelo mientras giraba la cabeza rápidamente. Por un instante, el miedo cruzó su rostro, una expresión que nunca antes me había dirigido. Luego, al reconocerme, su voz fue pequeña y dudosa, como si no pudiera creer que realmente estaba allí. «Mami». Crucé la cocina en 3 pasos y me arrodillé junto a ella, sin importar que las rodillas de mis pantalones de traje se empaparan con el agua jabonosa del suelo. «Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están la abuela y el abuelo?». El labio inferior de Madison temblaba mientras nuevas lágrimas llenaban sus ojos. «Lo siento, mami. Esta mañana derramé jugo de uva y hice un gran desastre. La abuela dijo que tenía que aprender responsabilidad, así que tengo que limpiar todo el suelo de la cocina antes de que regresen». Se me heló la sangre.
¿Todo el suelo, Madison? ¿A dónde se fueron? Ella bajó la mirada. Sus pequeños hombros se encogieron. Se llevaron a Lily a Adventure World, el parque de atracciones con las grandes montañas rusas. Te dejaron aquí sola. Luché por mantener la calma, aunque la rabia crecía dentro de mí. Madison asintió. La abuela dijo que no podía ir porque no lo apreciaría como Lily. Dijo, Lily merece tratamientos especiales porque es su verdadera nieta. Su voz se quebró en las últimas palabras, y mi corazón se rompió con ella. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. ¿Cuánto tiempo has estado sola, cariño? ¿Desde después del desayuno? Susurró, contra mi hombro. La abuela dijo que regresarían para la cena. Agregó, será mejor que el suelo esté impecable para entonces o no tendré postre. Y que tenía que pensar por qué era tan torpe todo el tiempo. Durante horas habían dejado a mi hija de 8 años sola, 4 horas, en sus manos y rodillas, fregando el suelo. Mientras llevaban a su verdadera nieta al parque de atracciones, yo me sentía físicamente mal. ¿Te han dejado sola antes? Le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Madison dudó, luego asintió. Ayer fueron de compras con Lily. Dijeron que yo no podía ir porque me quejaba demasiado de estar aburrida. Se fueron mucho tiempo. Tenía miedo. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas de rabia y culpa. ¿Qué más pasó mientras yo no estaba, Madison? Puedes contarme cualquier cosa. Te prometo que no me enojaré contigo. Su historia salió entrecortada. Cómo le habían dado juguetes nuevos a Lily mientras Madison miraba. Cómo la habían hecho ayudar con las tareas, lavar platos, limpiar el polvo, recoger cosas, mientras Lily jugaba. Cómo Eleanor había hecho repetidos comentarios sobre que Madison no era realmente familia y que no tenía sangre Henderson. La abuela dijo que debería estar agradecida porque tú y papá me acogieron, porque nadie más me quería. Dijo Madison con tanta naturalidad que se notaba que lo creía. Soy afortunada porque podría haber acabado en un orfanato. Cada palabra era un puñal en mi corazón. La abracé más fuerte, meciéndola suavemente. Escúchame con mucha atención. Madison Elizabeth Wilson Henderson. Tú no eres afortunada. Nosotros te acogimos. Los afortunados somos nosotros. Todos los días doy gracias a mis estrellas de la suerte por ser tu mamá. Eres la persona más preciosa e importante en mi vida, y siento muchísimo que esto haya pasado. ¿No te enojas conmigo por derramar el jugo?, preguntó con voz pequeña. Claro. Que no, los accidentes pasan. Todos a veces derramamos cosas, le aseguré, apartando sus rizos húmedos. Nadie debería hacerte limpiar un piso entero como castigo, y nunca, jamás, deberían haberte dejado sola. Eso fue error de ellos, ¿no? Tuyo. La ayudé a levantarse, notando por primera vez lo agotada que estaba. Tenía marcas rojas e irritadas en las rodillas por estar arrodillada tanto tiempo sobre el suelo duro y las manos arrugadas y agrietadas por el producto de limpieza. Vamos a limpiarte y luego iremos a tomar un helado, dije con decisión, llevándola al baño. Mientras le lavaba las manos y la cara, mi mente se llenaba de furia y planes. ¿Voy a tener problemas con la abuela cuando regresen?, preguntó Madison mientras le aplicaba crema en las manos agrietadas. No, cariño, no tendrás problemas con nadie, dije firme. Pero la abuela y el abuelo sí están en serios problemas conmigo. Los ojos de Madison se abrieron grandes. ¿Les vas a gritar? Lo pensé. Respiré profundo. No, no les voy a gritar. Pero me aseguraré de que esto nunca vuelva a pasar. Nadie trata así a mi hija. Nadie. Después de limpiar a Madison, la llevé a su heladería favorita en el centro. Mientras disfrutaba, feliz su cucurucho de sorbete de arcoíris, la observaba con atención, notando cosas que me había perdido en mi shock inicial. Parecía más delgada después de solo unos días, con ojeras debajo de los ojos. Su charla habitual, animada, estaba apagada y me miraba constantemente, como buscando confirmación.
Madison, necesito que me cuentes todo lo que pasó mientras no estaba, dije con suavidad. No solo hoy, sino los 3 días, incluso las cosas que creas que me pueden poner triste o molesta. Es muy importante. Poco a poco, entre lamidos de helado, Madison se abrió. El cuadro que surgió era peor de lo que temía. El primer día había estado bien, tenso, pero manejable. Para el segundo día, el trato diferencial se volvió evidente. A Lily la dejaron ver televisión, mientras Madison tenía que leer en silencio. Cuando ambas se emocionaron y alzaron la voz jugando, solo Madison fue regañada por estar fuera de control. La abuela dijo que Lily sabe comportarse como una señorita porque tiene buena sangre, reportó Madison, sin comprender del todo la implicación de las palabras. ¿Qué significa buena sangre, mami? ¿Como los perros? Tragué saliva. Es una forma muy anticuada e incorrecta de hablar de las familias. La abuela no debería haber dicho eso. Luego vino la revelación de que Madison había tenido que comer diferente, alimentos más simples y menos preferidos, mientras Lily recibía sus comidas favoritas. Cuando Madison pidió los mismos nuggets de pollo que Lily, Eleanor le dijo: «Esos son especiales para Lily. Tú puedes comer un sándwich». El viaje al parque de atracciones no fue la primera salida de la que Madison había sido excluida. También habían llevado a Lily al cine la tarde anterior, dejando a Madison en casa con instrucciones severas de pensar en su comportamiento. ¿Qué? ¿Comportamiento?, pregunté, manteniendo la voz neutral a pesar de mi creciente enojo. Madison se encogió de hombros. La abuela dijo que fui irrespetuosa cuando pregunté si podía tener postre como Lily, pero Lily sí comió helado, y yo no. ¿Estuvo mal pedir eso?, le aseguré. No, cariño, para nada. Cuando terminamos nuestro helado, ya había tomado una decisión. Esto no era un malentendido ni una mala decisión aislada. Era un patrón de abuso emocional y negligencia dirigido a mi hija. Y eso terminaba. Hoy. En el coche intenté llamar a Scott de nuevo, pero la llamada fue directo al buzón. Le envié un mensaje. «Llámame lo antes posible. Emergencia con tus padres y Madison en casa». Le preparé a Madison un baño de burbujas, algo que le encantaba, y la dejé jugar mientras yo caminaba nerviosa por el pasillo con el teléfono en la mano. Cuando Scott finalmente devolvió la llamada, su voz estaba tensa por la preocupación. «¿Qué pasa? ¿Madison está bien?» Entré en nuestro dormitorio y cerré la puerta antes de contarle todo. Encontrar a Madison sola, fregando el suelo, el parque de atracciones, todo. La incredulidad inicial de Scott dio paso rápidamente al horror, luego a la rabia. La dejaron sola durante horas. Su voz subía con cada palabra. ¿Y le dijeron esas cosas sobre no ser realmente familia? Sí, confirmé, bajando la voz para que Madison no escuchara. Scott, esto va más allá del favoritismo. Esto es abuso emocional. Y dejar a una niña de 8 años sola durante horas es negligencia, posiblemente incluso un delito. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces voy a casa. Tomaré el próximo vuelo. ¿Y tu cliente? Que se joda el cliente, dijo Scott con una vehemencia que rara vez escuchaba en él. Mi hija es primero. Siempre. La palabra hija, no hijastra ni tu hija, solo hija, calentó algo en mi pecho a pesar de la rabia y el dolor. Scott, dije con cuidado, tenemos que decidir cómo manejar esto antes de que regresen. Vendrán a cenar y no voy a dejar que entren como si nada hubiera pasado. Quiero que se vayan de nuestra casa, dijo Scott de inmediato, y que nunca más estén a solas con Madison. Estoy de acuerdo. Respondí aliviada de estar en la misma sintonía. Pero tenemos que ser estratégicos. No quiero causar un escándalo delante de Madison ni de Lily. Las niñas no deberían presenciar una confrontación adulta. Discutimos opciones y finalmente acordamos un plan. Scott intentaría volver lo antes posible, pero mientras tanto yo me encargaría de tratar con sus padres de manera calmada pero firme. Se les diría que empaquen sus cosas y se vayan, ya sea a un hotel o de regreso a su casa. Les dejaríamos
Claro que su acceso sin supervisión a Madison queda revocado permanentemente. Van a pelearse por esto, advirtió Scott. Dirán que estamos exagerando, que dejarlos solos no fue gran cosa, que los niños necesitan disciplina. Que lo digan, dije con voz de acero. No me importan sus excusas. Dejaron a nuestra hija sola durante horas después de hacerla sentir inútil. De eso no hay regreso. Después de colgar, revisé a Madison, que jugaba feliz con sus juguetes de baño, aparentemente más relajada ahora. Me senté al borde de la bañera y la ayudé a lavarse el pelo, conteniendo las lágrimas al notar un pequeño moretón en su hombro. ¿Cómo te hiciste esto, cariño?, pregunté casualmente. Oh, dijo Madison, apenas mirándolo. La abuela me agarró ahí cuando dejé caer un plato ayer. Fue un accidente, estaba siendo torpe. Respiré hondo, recordándome mantener la calma por el bien de Madison. Eso no es ser torpe, es solo ser una niña normal. Y los adultos nunca deberían agarrar a los niños con tanta fuerza como para dejar marcas, ni siquiera si están frustrados. Después del baño, ayudé a Madison a ponerse su pijama favorita. Aunque era apenas tarde en la tarde, necesitaba consuelo, no ropa para una cena formal. Nos acurrucamos en el sofá viendo su película favorita, y le expliqué en términos apropiados para su edad lo que pasaría después. La abuela y el abuelo tomaron decisiones muy malas, le dije. Decisiones que significan que no se les puede confiar para cuidarte bien, así que ya no se quedarán aquí más. Madison me miró con ojos grandes. ¿Están en problemas? Sí, dije con sinceridad. En serio. Lo que hicieron estuvo mal y hay consecuencias por eso. ¿Seguiré viendo a Lily?, preguntó con voz pequeña. Mi corazón dolió. A pesar de todo, le preocupaba perder a su prima. Claro que sí. Lily no hizo nada malo, y tú tampoco. Esto tiene que ver con el comportamiento de los adultos, no con el tuyo. Mientras avanzaba la tarde, revisaba la hora repetidamente. Se acercaba a las 5:30 p.m., la hora típica de la cena en nuestra casa. Pronto regresarían mis suegros con Lily, y necesitaba estar lista. Le pedí a Madison que jugara en su habitación cuando llegaran, prometiéndole que la llamaría después. ¿Estás segura de que no estás enojada conmigo, mami?, me preguntó mientras le acomodaba al señor Flopsy en los brazos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le dije, besándole la frente. Te amo más de lo que jamás podrás imaginar. Mientras cerraba la puerta de Madison, escuché un coche entrar en el camino de entrada. Enderecé los hombros y bajé a recibirlos. Lo que pasara después, lo tenía claro con absoluta certeza. Nadie volvería a hacer que mi hija se sintiera no querida en su propia casa. La puerta principal se abrió de golpe con una explosión de risas. Eleanor entró primero, con bolsas de compras decoradas con el logo de Adventure World. Detrás venía Robert, cargando a Lily, que parecía cansada, sobre sus hombros. Ninguno se dio cuenta de que yo estaba parada en el vestíbulo de la sala, hasta que aclaré la garganta. Eleanor saltó, llevándose la mano al pecho. Amber, por Dios, me asustaste. ¿Qué haces en casa? ¿Dónde está Madison?, preguntó Robert, mirando a su alrededor mientras bajaba a Lily al suelo. Madison está arriba, dije con voz firme a pesar de la furia que me recorría. Está descansando después de pasar 4 horas fregando sola el suelo de la cocina, en una casa vacía. El rostro de Eleanor mostró algo, quizás culpa, o simplemente molestia por haber sido descubierta, antes de adoptar una expresión defensiva. Oh, no seas tan dramática, dijo. Ella hizo un desastre y tuvo que limpiarlo. Se llama enseñar responsabilidad. Responsabilidad, repetí, luchando por mantener la voz nivelada. ¿Llamas enseñar responsabilidad dejar sola a una niña de 8 años durante horas mientras tú vas a un parque de atracciones? Robert dio un paso adelante dejando las bolsas que llevaba. Mira, Amber, no fue así. Madison estaba difícil esta mañana, haciendo un berrinche por el jugo. Necesitaba un tiempo tranquila para pensar en su comportamiento. ¿Un berrinche?
Pregunté. Madison me dijo que accidentalmente derramó el jugo y se disculpó de inmediato. Claro que lo diría, bufó Eleanor quitándose la chaqueta. He notado que suele distorsionar la verdad cuando le conviene, no como nuestra Lily. La crueldad casual de la comparación me hizo hervir la sangre, pero mantuve la compostura. Independientemente de lo que pasó con el jugo, dejaron sola a una niña de 8 años. ¿Saben que eso se considera negligencia legalmente en este estado? Podría llamar a los servicios de protección infantil ahora mismo. Eso captó su atención. El rostro de Robert palideció un poco mientras los ojos de Eleanor se entrecerraban. No, ¿te atreverías?, siseó. Solo estuvimos unas pocas horas y Madison está perfectamente bien. Deja de ser histérica. No estoy histérica, respondí. Soy una madre que llegó a casa y encontró a su hija sola, asustada y fregando el suelo de rodillas mientras le decían que no era realmente parte de esta familia. Robert al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Nunca dijimos eso realmente. Porque Madison me dijo que ustedes le han repetido que no tiene sangre Henderson y que debe estar agradecida porque la acogimos, porque nadie más la quiso. Eleanor puso los ojos en blanco. Los niños exageran, y además es un hecho que no está relacionada por sangre. Nunca nos hemos avergonzado de eso. Tiene 8 años, exclamé, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos. Y sí está relacionada. Es la hija de su hijo. Scott la adoptó legalmente. Lleva su apellido. ¿Qué más quieren? Mira, intervino Robert, claramente tratando de calmar la situación. Puede que hayamos cometido algunos errores hoy, pero estás exagerando. Hemos cuidado de Madison toda la semana sin problemas. ¿Sin problemas? Me reí incrédula. Madison me contó todo. Cómo la excluyeron de salidas. La hicieron hacer tareas mientras Lily jugaba. Le dieron mejor comida, juguetes nuevos, más atención. Me habló de ser agarrada con fuerza hasta tener moretones, de que le decían que lloraba demasiado, de haber sido dejada sola ayer también. Esto no fue un fallo puntual. Es un patrón. En ese momento sonó mi teléfono. Era Scott. Contesté y puse el altavoz de inmediato. «Scott», dijo Eleanor con voz dulce de repente. «Tu esposa está haciendo acusaciones ridículas. Hemos cuidado maravillosamente a Madison, pero sabes lo desafiante que puede ser. Simplemente tuvimos que disciplinarla hoy por mal comportamiento dejando que estuviera sola durante horas». La voz de Scott sonó tensa, cargada de ira contenida, mientras Eleanor hablaba. «Ella necesitaba aprender la lección», defendió Robert. «Y queríamos sacar a Lily a pasar un día especial». «¿Qué tiene de malo eso?», preguntó Scott despacio. «Lo que está mal es que abandonaron a mi hija. La descuidaron. La hicieron sentir no bienvenida en su propia casa y no querida en su propia familia». «Ay, por favor», resopló Eleanor. «Está siendo demasiado sensible, como su madre». «Honestamente, Scott, no sé qué esperabas. La sangre es más espesa que el agua. Después de todo, es natural que tengamos un vínculo especial con Lily». El cuarto quedó en un silencio mortal. Hasta Eleanor pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «¿Qué dijiste?». La voz de Scott sonaba peligrosamente baja. «Solo quise decir», comenzó Eleanor, pero Scott la interrumpió. «Escuché exactamente lo que quisiste decir, mamá. Y es inaceptable. Madison es mi hija, no mi hijastra, no mi hija adoptiva, mi hija. Y si no puedes tratarla con el mismo amor y respeto que muestras a Lily, entonces no mereces estar en su vida». El rostro de Eleanor se torció en indignación. «¿Cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que hemos hecho por ti? Somos tus padres y soy madre de Madison». Scott respondió con firmeza. «Eso significa que mi trabajo es protegerla, incluso de ustedes». Tomé la palabra entonces, manteniendo la voz calmada pero firme. «Esto es lo que va a pasar. Van a empacar sus cosas y se van de nuestra casa esta noche. Pueden ir a un hotel o regresar a su casa, no me importa cuál, pero no se quedan aquí
y no tendrán acceso sin supervisión a Madison nunca más. Esto es absurdo, balbuceó Eleanor. Di algo, Robert. Le pedí. Robert parecía dividido, su mirada oscilando entre su esposa y el teléfono. Hijo, creo que todos necesitamos calmarnos y hablar racionalmente. Cometimos un error hoy, pero cortarnos la relación con nuestra nieta es una reacción exagerada. No es solo hoy, dije. Son cada comentario, cada comparación, cada vez que han hecho sentir a Madison menos que nadie. Es que ella realmente cree que merece ser tratada peor que Lily porque no es una verdadera Henderson. Y eso termina ahora. Scott agregó por teléfono. Tomaré un vuelo en 1 hora. Cuando llegue a casa, espero que ya se hayan ido. Podemos discutir visitas futuras supervisadas después de que Madison haya tenido tiempo de sanar de esto. Lily, que había estado callada durante toda la discusión, de repente habló. ¿Madison está bien? ¿Puedo verla? Su inocente preocupación subrayaba el absurdo de la situación. Incluso una niña de la edad de Lily reconocía que algo andaba mal. Me arrodillé a su nivel. Madison está bien, pero está descansando ahora mismo. Esto no tiene que ver contigo, Lily. Tú no hiciste nada malo. Eleanor aprovechó la oportunidad, elevando su voz dramáticamente. ¿Ven lo que están haciendo? Están poniendo una barrera entre las primas. Están destruyendo esta familia. No, dije levantándome. Ustedes hicieron eso cuando decidieron que una nieta valía más que la otra. Esto es ridículo, respondió Eleanor agarrando su bolso. Vamos, Robert, no tenemos que quedarnos aquí a ser insultados. ¿Dónde? ¿Está Madison? Preguntó Robert de nuevo, con genuina preocupación. ¿Podemos al menos despedirnos? Pidió. Negué con la cabeza. No esta noche. Ya ha pasado por suficiente. La haré llamar cuando esté lista. Eleanor soltó un bufido dramático. Está bien, pero no crean que esto termina aquí. Hablaremos con Scott en privado, sin su influencia. Adelante, dije. Pero deben saber que él ha escuchado todo lo que dijeron esta noche y está conmigo y con Madison al 100%. Mientras recogían sus cosas, Eleanor se volvió hacia mí una última vez. ¿Sabes, Amber? Siempre pensamos que Scott podía hacerlo mejor. Ahora sabemos que teníamos razón. La puya fue para herirme, pero simplemente sonreí. Qué curioso, respondí. Justo estaba pensando lo mismo sobre los abuelos de Madison. Se fueron dando un portazo y arrancando con chirridos, llevándose consigo a una Lily confundida. Mientras el sonido del coche se desvanecía, me apoyé en la pared, de repente agotada. El enfrentamiento había salido tan bien como se podía esperar, pero era solo el comienzo de lo que probablemente sería una larga y dolorosa grieta familiar. Subí las escaleras hasta la habitación de Madison, encontrándola sentada en su cama con el señor Flopsy, claramente habiendo escuchado al menos parte de la conmoción. ¿Se fueron la abuela y el abuelo por mi culpa?, preguntó con voz pequeña. Me senté a su lado y la abracé. No, cariño, se fueron por sus propias malas decisiones. Nada de esto es tu culpa. ¿Volverán? Elegí mis palabras con cuidado. No van a quedarse con nosotros. No, pero tal vez algún día, si aprenden a ser amables y respetuosos con todos en nuestra familia, podríamos volver a verlos, aunque sea por visitas cortas. Madison asintió, pareciendo aceptar. ¿Papá vuelve a casa? Sí, llegará en unas horas. Está ansioso por verte. Esa noche, mientras Madison se quedaba dormida abrazando al señor Flopsy, me senté junto a su cama observando su rostro pacífico. Siempre había prometido protegerla, y hoy había cumplido esa promesa. Sabía que habría consecuencias, conversaciones difíciles, y probablemente más confrontaciones. Pero ver a Madison dormir sin miedo ni tensión en su pequeño cuerpo me decía que había hecho lo correcto. Scott llegó a casa justo después de la medianoche, agotado, del viaje pero lleno de adrenalina. Lo recibí en la puerta y me entregué a su abrazo, permitiéndome finalmente llorar, ahora que Madison dormía
y no necesitaba ser fuerte para ella. «No puedo creer que hayan hecho esto», susurró Scott, con la voz áspera por la emoción. «Mis propios padres, ¿cómo pudieron tratarla así?» Nos sentamos en la mesa de la cocina, justo sobre el suelo que Madison había sido obligada a fregar, ahora limpio bajo nuestros pies. Le conté todo en detalle. Las palabras exactas de Madison, el estado en que la encontré, las revelaciones de los últimos días y el trato recibido. Scott escuchó, con el rostro cada vez más dolorido. «Sabía que preferían a Lily», dijo pasando las manos por su cabello. «Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Dejarla sola, decirle que no es familia de verdad». Se detuvo, sin encontrar palabras, para expresar su disgusto. «¿Te han llamado?», pregunté. Scott asintió con expresión grave. «Varias veces. Les envié un mensaje diciendo que hablaría con ellos mañana. No podía con eso esta noche». A la mañana siguiente, Madison estaba encantada de encontrar a Scott en casa. Se lanzó a sus brazos con un grito de alegría que me llenó el corazón, un destello de su habitual entusiasmo recuperándose. Durante el desayuno tuvimos una reunión familiar, manteniendo la conversación apropiada para su edad, pero honesta. La abuela y el abuelo tomaron decisiones muy malas, explicó Scott, sosteniendo la manita de Madison. Y cuando los adultos toman malas decisiones que lastiman a los niños, hay que tener consecuencias, como cuando me mandan a tiempo fuera. ¿Tiempo fuera?, preguntó Madison. «Sí», respondí, «pero su tiempo fuera será mucho más largo y no podrán pasar tiempo contigo a menos que haya otro adulto en quien confiemos también». Madison lo pensó. «¿Están enojados conmigo?» «No, cariño», le aseguró Scott. «Probablemente estén molestos por la situación, pero nada de esto es tu culpa. Quiero que realmente lo entiendas, ¿vale? Nada de lo que hiciste causó esto». Madison asintió, aunque noté que no estaba completamente convencida. Decidimos que la terapia familiar sería esencial para avanzar, tanto para que Madison procesara lo sucedido como para que nosotros, los padres, aprendiéramos a apoyarla mejor. Más tarde ese día, mientras Madison estaba entretenida con una película, Scott llamó a sus padres. Me senté a su lado mientras ponía el teléfono en altavoz. «Hemos estado preocupadísimos», dijo Eleanor inmediatamente, «después de cómo tú y Amber nos echaron anoche». «Mamá», interrumpió Scott con firmeza, «llamo para dejar clara nuestra posición. Lo que tú y papá hicieron fue negligencia y abuso emocional. Dejaron a Madison sola durante horas. La trataron constantemente como inferior a Lily. La hicieron sentir no querida en su propia familia. Eso es inaceptable y no volverá a suceder». «Scott, estás exagerando», intervino Robert. «Sí, cometimos un error al dejarla sola». «Lo admitimos», dijeron. «Pero todo este asunto del abuso es exagerado». «¿Lo es?», desafió Scott. «¿Les dijeron a mi hija que no es realmente familia, que debería estar agradecida de que alguien la quisiera? ¿Se dan cuenta de lo que eso le hace a un niño? Solo estábamos siendo honestos», defendió Eleanor. «Ella ya es lo suficientemente mayor para entender la diferencia entre familia biológica y adoptiva». «No hay diferencia», explotó Scott, perdiendo el control que había mantenido con cuidado. «No en el amor, ni en el compromiso, ni en la forma en que debe ser tratada. Madison es mi hija en todo lo que importa». La conversación se deterioró a partir de ahí, con Eleanor y Robert minimizando sus acciones, desviando culpas y, finalmente, amenazando con involucrar a la familia extendida si insistíamos en exagerar. Scott terminó la llamada reiterando nuestra posición. No contacto sin supervisión con Madison y que cualquier visita futura sería breve y monitoreada. Fieles a su palabra, Eleanor y Robert movilizaron a la familia. Los tíos, tías y primos de Scott comenzaron a llamar, la mayoría aceptando la versión suavizada de los suegros. «Solo querían darle un día especial a Lily», insistió una tía. Madison estaba siendo difícil,
afirmó un tío que ni siquiera la había conocido. La presión fue intensa, pero nos mantuvimos firmes. Algunos miembros de la familia, notablemente el hermano de Scott, Michael, parecían escépticos ante la narrativa que se estaba creando. Michael llamó una semana después del incidente. «Lily está molesta», dijo. «Sigue preguntando por Madison y por qué todos están peleando». «¿Qué pasó realmente, Scott?» Scott le contó todo sin adornos. Hubo un largo silencio al terminar. «Jesús». Finalmente respiró Michael. «Mamá la dejó sola durante horas y le dijo esas cosas de que no es familia de verdad». «Sí», confirmó Scott. «Y hay más que ni siquiera te hemos contado». Otra pausa. «Te creo», dijo Michael por fin. Lily mencionó algo sobre que Madison tuvo que limpiar mientras ella jugaba. No le di mucha importancia en ese momento, pero Dios, lo siento. ¿Madison está bien? Esa conversación marcó un punto de inflexión. Michael se convirtió en un aliado inesperado, enfrentándose a sus padres y corrigiendo la falsa narrativa que se estaba difundiendo en la familia. Incluso organizó videollamadas entre Lily y Madison, manteniendo su vínculo de primas a pesar del conflicto adulto. Mientras tanto, nos concentramos en la sanación de Madison. La terapeuta familiar que encontramos, especializada en adopción y familias ensambladas, la doctora Lorraine Carter, fue cálida pero directa, creando un espacio seguro para que Madison expresara los sentimientos que había estado reprimiendo. «Madison, ¿cómo te sentiste cuando la abuela dijo que no eras familia de verdad?», preguntó la doctora Carter en una sesión. Madison apretó con fuerza al señor Flopsy, triste y asustada. «Como si tal vez papá también dejara de quererme algún día». Los ojos de Scott se llenaron de lágrimas. «Nunca», susurró con fuerza. «Nunca en 1.000.000 de años». Durante las semanas siguientes aprendimos que el incidente que descubrimos fue solo el ejemplo más extremo de un patrón de trato diferencial que llevaba años ocurriendo. Madison había interiorizado tanto, creyendo que merecía menos porque no era realmente una Henderson. «Los niños son increíblemente adaptables», nos explicó la doctora Carter en una sesión solo para padres. «Cuando son tratados diferente, suelen asumir que es por algo que hicieron o porque tienen algo inherentemente malo, en lugar de reconocerlo como un trato injusto por parte de adultos que deberían saber mejor». La primera reunión familiar después del incidente fue el concierto de primavera de la escuela de Madison. Sabíamos que los suegros asistirían, ya que Lily también se presentaba. Preparamos a Madison cuidadosamente, asegurándole que estaríamos a su lado todo el tiempo. «¿Y si la abuela intenta hablar conmigo a solas?», preguntó ansiosa mientras nos vestíamos para el evento. «Eso no va a pasar. Le prometí a Madison, o papá lo hizo, que estaríamos con ella cada minuto y que si alguien decía algo que la hiciera sentir incómoda, nos lo contaría inmediatamente». La tensión en el auditorio de la escuela primaria era palpable cuando llegamos. Eleanor y Robert estaban con Michael y su esposa, y Lily entre ellos, vestida con su atuendo de concierto. Nos vieron de inmediato. El rostro de Eleanor se tensó, mientras Robert miraba hacia otro lado. Guiamos a Madison hacia su aula, tomando deliberadamente un camino que evitaba a los suegros. Después de dejarla con su maestra, buscamos asientos lejos de donde ellos estaban sentados. Michael, sin embargo, hizo un punto de venir a saludarnos. «¿Cómo está Madison?», preguntó. «Genuinamente. Mejor», respondió Scott. «La terapia le está ayudando». «¿Y Lily?», confundida, pero bien. «Extraña a Madison». Michael vaciló. Luego añadió: «Mis padres aún están bien, ya sabes, pero quiero que sepan que entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Yo habría hecho lo mismo por Lily». Ese simple reconocimiento significó más de lo que él podía imaginar. Después del concierto, no pudimos evitar por completo a los suegros. Se acercaron mientras esperábamos a Madison afuera de su aula. «Cantó hermoso», ofreció Robert con torpeza. «Sí, lo hizo», respondí con neutralidad. Eleanor no habló,
Solo observaba a Madison con expresión tensa cuando salió del aula. Madison se acurrucó contra mí, perdiendo la confianza que había tenido durante la presentación. «Hola, Madison», dijo Robert, inclinándose ligeramente. «Hiciste un trabajo maravilloso allá arriba». «Gracias», susurró Madison sin mirarlo a los ojos. «Bueno», finalmente habló Eleanor con voz quebradiza. «Supongo que deberíamos felicitarte por voltear completamente a nuestra nieta en nuestra contra». «Mamá», advirtió Scott, «ni aquí ni ahora». «Entonces, ¿cuándo?», exigió. «Nos has cerrado completamente la puerta por un error». «No fue un error», dije en voz baja pero firme, y este no es el lugar para discutirlo. Nos fuimos poco después, con Madison inusualmente callada en el asiento trasero. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté, volteando para verla. Asintió lentamente. «La abuela todavía parece enojada conmigo». «No, está enojada contigo», la aseguró Scott, mirándola en el espejo retrovisor. «Está enojada por la situación y por cosas de adultos que tú no necesitas preocuparte». Conforme las semanas se convirtieron en meses, mantuvimos nuestros límites, permitiendo pequeñas interacciones supervisadas. Una cena en un restaurante, una hora en el parque con todos presentes. Estas ocasiones eran tensas, con Eleanor particularmente resistente a la nueva normalidad. «Esto es ridículo», se quejaba en una de esas reuniones. «Ni siquiera puedo hablar con Madison sin que estés encima». «Así es», confirmé con calma. «Estos son los límites que hemos establecido. Pueden respetarlos o no volver a ver a Madison. La elección es suya». Robert, al menos, parecía hacer esfuerzos. Traía regalos apropiados para Madison. Preguntaba por sus intereses y no hacía comparaciones. Con Lily, si eso representaba un crecimiento genuino o simplemente mejor comportamiento bajo supervisión, era difícil de saber. Pero era un comienzo. El desarrollo más inesperado fue el fortalecimiento del vínculo entre Madison y Lily. Una vez que las primas pudieron interactuar sin la influencia tóxica del favoritismo, realmente se acercaron. Tenían videollamadas, citas de juego supervisadas, y se divertían genuinamente juntas. Prueba de que el problema nunca había estado en las niñas. «Ojalá pudiera quedarme a dormir en la casa de Lily», dijo Madison un día, alrededor de 4 meses después del incidente. «Eso no es posible ahora», le expliqué suavemente. «Pero quizá algún día, si las cosas siguen mejorando». «¿Es por lo que hicieron la abuela y el abuelo?», preguntó. «Sí», dije con honestidad. «Tenemos que asegurarnos de que siempre estés segura y respetada. Ese es nuestro trabajo como tus padres». Madison lo pensó. Luego dijo algo que mostró cuánto había avanzado. «No es porque no sea una verdadera Henderson, ¿verdad?» «No», dijo Scott con orgullo en la voz. «Ser Henderson no tiene nada que ver con la sangre o el ADN. Es sobre amor, respeto y tratarse con amabilidad». 6 meses después de aquel terrible día, descubrimos mediante la terapia que hubo aún más casos de favoritismo y manipulación emocional de lo que inicialmente creíamos. Pequeños momentos que parecían insignificantes entonces, ahora formaban un patrón claro de comportamiento diseñado para hacer sentir a Madison menos que nadie. La buena noticia: la doctora Carter nos dijo que Madison es joven y resiliente, y que con apoyo y amor constantes de parte de ambos, puede y va a recuperarse de esto. El trabajo que están haciendo ahora literalmente está reprogramando su cerebro para entender que es valiosa, amada e igual. Scott y yo nos comprometimos por completo con ese trabajo, creando nuevas tradiciones familiares que celebraban nuestra historia única. Leíamos libros sobre adopción, hablábamos abiertamente sobre diferentes tipos de familias y nos asegurábamos de que Madison supiera que su historia de origen era una de amor, no de pérdida. Poco a poco empezamos a ver a nuestra hija emerger de la sombra de inseguridad que la había cubierto. La luz regresó a sus ojos. Su risa se hizo más frecuente
y la constante necesidad de seguridad fue desapareciendo gradualmente. Ella estaba sanando, y nosotros también. 6 meses después, de aquel día fatídico, nuestra familia se había acomodado a una nueva normalidad. Madison prosperaba en terapia. Scott y yo habíamos fortalecido nuestro frente unido como padres, y la relación con sus padres había evolucionado a algo cautelosamente manejable, aunque no completamente reparado. El avance más significativo llegó inesperadamente durante un almuerzo supervisado en un restaurante neutral. Madison había ido al baño conmigo, y Scott se había alejado para atender una llamada de trabajo, dejando a Robert y Eleanor brevemente solos con sus pensamientos. Cuando regresamos, Eleanor estaba inusualmente callada. Picoteaba su comida durante varios minutos antes de dirigirse de repente a Madison. «Te debo una disculpa», dijo con la voz temblorosa. «Lo que hice, lo que hicimos, estuvo mal, muy mal. Nunca debí haberte dejado sola ni decir esas cosas hirientes de que no eres familia». Madison miró a su abuela, claramente sorprendida por esta súbita contrición. «Está bien», respondió. Automáticamente, la reacción de una niña acostumbrada a suavizar las emociones de los adultos. «No, no está bien», intervino Robert con suavidad. «Tu abuela tiene razón. Te tratamos injustamente y no hay excusa para eso. Lo sentimos mucho, Madison». Observé a mi hija atentamente, lista para intervenir si era necesario, pero parecía estar procesando sus palabras con reflexión. «¿Por qué lo hicieron?», preguntó finalmente, la pregunta simple y directa que solo un niño tendría el valor de hacer. Eleanor parecía afectada, intercambiando una mirada con Robert antes de responder. «Creo que estaba aferrada a ideas anticuadas sobre lo que hace a una familia. Me equivoqué. Ser familia no se trata de sangre, sino de amor, y tu papá te ama muchísimo, lo que significa que eres tan Henderson como Lily o cualquier otra persona. No fue una disculpa perfecta. No abordó el favoritismo ni el abuso emocional, pero fue un comienzo, y pude ver en el rostro de Madison que significó algo para ella». «¿Esto quiere decir que ahora podemos ser amigas?», preguntó Madison con cautela. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. «Me gustaría mucho eso». Esa conversación marcó un punto de inflexión, aunque el camino por delante siguió siendo largo y complicado. Eleanor comenzó terapia individual por recomendación de la doctora Carter, trabajando sus creencias profundamente arraigadas sobre la familia y la sangre. Robert, quien siempre había sido más pasivo en la dinámica, se involucró más activamente en construir una relación con Madison, basada en su personalidad e intereses, reales, no en comparaciones con Lily. La relación de las primas continuó floreciendo, libre de la influencia tóxica del favoritismo que la había contaminado antes. Lily, ahora entendiendo más lo ocurrido, se volvió sorprendentemente protectora con Madison. «Abuela, tú también tienes que preguntarle a Madison qué quiere, no solo a mí», decía cuando Eleanor recaía en viejos patrones. La responsabilidad que le exigía su querida nieta biológica parecía afectar a Eleanor más profundamente que cualquier cosa que Scott o yo pudiéramos decir. La relación de Scott con sus padres se había alterado fundamentalmente. La confianza ciega desapareció, reemplazada por una vigilancia cautelosa, pero a medida que ellos demostraban un esfuerzo constante por cambiar, él poco a poco se permitió esperar una reconciliación real. «Nunca pensé que tendría que ser la madre de mis propios padres», me confesó Scott una noche, «pero eso es básicamente lo que estamos haciendo, enseñarles a comportarse adecuadamente con nuestra hija». «Estás rompiendo un ciclo», le señalé. «Piénsalo bien. Probablemente tus padres aprendieron esas actitudes de sus padres. Al mantenerte firme ahora, estás asegurando que Madison no siga cargando esas creencias dañinas». La familia extendida, que al principio apoyaba a Eleanor y Robert, poco a poco fue entendiendo la gravedad de lo ocurrido. Michael y su esposa se convirtieron en nuestros aliados más fuertes, sirviendo muchas veces como puente entre los dos lados de la división familiar. «Mamá me admitió que no sabe por qué trató así a Madison», dijo Michael a Scott durante 1900.
un almuerzo de hermanos. Que nunca decidió conscientemente favorecer a Lily, simplemente lo hizo. Creo que ahora realmente intenta entenderlo. La sanación de Madison fue nuestro enfoque principal durante ese tiempo. Las heridas emocionales causadas por años de discriminación sutil y no tan sutil eran profundas, pero los niños son increíblemente resilientes cuando reciben el apoyo adecuado. Antes pensaba que había algo mal en mí, confesó Madison, durante una sesión de terapia familiar, como que no era suficientemente buena para ser una verdadera Henderson. Pero ahora sé que no es cierto. Soy una verdadera Henderson y también una verdadera Wilson. Tengo 2 familias que me aman, sus palabras me hicieron llorar. Después de todo lo que había pasado, mi hija emergió con una sabiduría más allá de sus años y un sentido de identidad más fuerte. Al cumplirse 1 año del incidente, habíamos establecido un nuevo equilibrio familiar. Eleanor y Robert recibían visitas supervisadas que aumentaban gradualmente en duración, mientras demostraban respeto constante por nuestros límites. Madison se sentía segura con ellos otra vez, aunque seguía más reservada que con otros familiares. El objetivo no es fingir que esto nunca pasó, nos recordó la doctora Carter durante una sesión familiar que incluyó a los abuelos, sino aprender de ello, crecer y construir relaciones más sanas en adelante. Eleanor asintió, sin su habitual actitud defensiva. Nunca quiero que Madison se sienta no querida o inferior otra vez. Todavía estoy aprendiendo, pero estoy comprometida a mejorar. Por primera vez, le creí. Celebramos el 9º cumpleaños de Madison con una fiesta que reunió a ambos lados de la familia. Viéndola soplar las velas rodeada de personas que realmente la valoraban por quien era, reflexioné sobre el doloroso camino que nos había traído hasta ahí. Encontrar a Madison sola aquel día, fregando el suelo mientras le decían que no, era familia de verdad. Fue uno de los momentos más horribles de mi vida. Pero lo que vino después, los límites que establecimos, la terapia que aceptamos, las difíciles conversaciones que tuvimos, fortalecieron nuestra familia de formas que nunca hubiera imaginado. Lo más importante, Madison ahora sabía con absoluta certeza que era amada, protegida, y valía la pena luchar por ella. Ningún niño debería aprender esa lección a través del trauma, pero la lección misma fue invaluable. Mientras la veía reír con Lily, aceptar un regalo cuidadosamente elegido por Eleanor y sonreír a la entusiasta cámara de Scott, supe que habíamos hecho lo correcto. Nos negamos a aceptar lo inaceptable. Protegimos a nuestra hija cuando ella no pudo protegerse a sí misma, y al hacerlo, le enseñamos la lección más importante de todas: que el amor no es cuestión de sangre ni biología, sino de elección, compromiso y apoyo inquebrantable. Si estás viendo esto, y alguna vez sentiste que tenías que aceptar un trato injusto hacia tu hijo por la supuesta armonía familiar, espero que nuestra historia te dé valor. Defender a tu hijo puede ser difícil, incómodo o incluso desgarrador en el momento, pero siempre vale la pena. ¿Alguna vez tuviste que poner límites difíciles con tu familia para proteger a tus hijos? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más historias reales sobre familia, maternidad y el a veces complicado camino de hacer lo correcto. Gracias por escuchar y recuerda, la sangre no hace a una familia,